Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Guiando la verdad. Y bueno, en este día realmente nos sentimos muy emocionadas porque estamos acá compartiendo un nuevo video con ustedes, ¿verdad? Ya, ¿cuántos videos de esta temporada? ¿4? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Cuatro? Sí, cuatro, es cierto. Ajá. Y siento que ha sido muy bendecido. Creo que Ujú. los temas que estamos tocando, al menos en este trimestre, no sé, muy puntuales. Hemos visto ahí unos comentarios. Realmente qué bendición saber de que ustedes lo que están opinando acerca de nuestros episodios, nos sentimos muy bendecidas por compartir estos temas. Y bueno, esperamos que su semana pues les haya ido muy bien, ¿verdad? Hoy Ujú. dominguito, pues ya me imagino que están a punto de entrar al lunes. Pero realmente es una bendición de que en esta hora pues podamos eh, tener este espacio con ustedes, ¿verdad, May? Ujú. Y el episodio de hoy, ya entrando de una al tema, el episodio de hoy, como lo podrán ver en el título, es Rompiendo etiquetas y mentiras. Creo que ese es un tema, o sea, creo que lo vamos como a resumir, porque sinceramente es un tema muy extenso, hablar de las etiquetas o tal vez mentiras que tal vez hemos escuchado acerca del evangelio, de la vida cristiana. Creo que mucho hemos escuchado del lado negativo, ¿sabes? Ujú. Podemos encontrar muchos comentarios negativos acerca de cómo uno vive en la vida en el Evangelio, la vida en el cristianismo, que cuando sigues a Jesús, esto y esto pasa, o esto y esto tienes que hacer o no hacer. Empiezan a generarse muchas cosas que unas son ciertas y otras no. Y entonces viene sucediendo entonces a quién vamos a escuchar muchas veces. Ujú. Creo que en los temas anteriores ya hemos hablado acerca de lo que el Señor, lo que somos en Él, lo que somos en Cristo y lo que nos define, que habíamos hablado que es el amor que nos define en Él. Ujú. Pero ahora, ¿qué es lo que muchas veces nos creemos y que realmente no es así? Muchas Ujú. veces creo que también viene este tema como que viene a contrarrestar tal vez todo lo que ya hemos hablado, porque van a venir personas en las que digan todo lo contrario a lo que nosotros tal vez hemos llegado a compartir. Realmente todo lo que hemos hablado en esos episodios siempre se ha basado en la Biblia, ¿verdad? Entonces realmente pues esa es nuestra guía total y es de lo que queremos hablar en esta tarde, ¿verdad, May? Sí, cabal, no, creo que es importante entender esa parte. Creo que romper etiquetas, romper mentiras que muchas veces traemos, quizás desde pequeños hemos aprendido Mm, un montón de cosas, hemos escuchado un montón de cosas, nos hemos creído en cosas quizás que la gente nos dice también y claro. nosotros nos creemos y eso lo llevamos, pero realmente venir y romper esos muchas veces ya es un poquito más complicado y llega a Ujú. ser muy complicado para nosotros. Por eso es que queremos hablar de este tema, porque siento yo que las etiquetas son algo que muchas veces la gente también nos pone. Puede ser algo en las redes sociales, puede ser algo con Ujú. amigos, pueden ser algo, son etiquetas que la gente te empiezan a poner. Creo que si les pregunto a los que están viendo aquí, les digo, ¿alguna vez les pusieron etiquetas? Yo creo que todos me van a decir que sí. En algún momento. En algún Ujú. momento a todos nos dieron como alguna etiqueta, quizás uno, quizás eres perfecta, otro quizás muy ruidosa, otro, siempre nos dan como cierto Mm, tipo de etiquetas hasta cierto punto y eso nosotros también lo mentalizamos y nos quedamos con esas etiquetas. Creo que hoy en día, viendo las redes sociales, que muchas veces la gente busca aprobación a literalmente a las claro, personas. claro, Ajá. ajá. No, y creo que hasta, o sea, llegando a ese punto, realmente vivimos como el estilo de vida de que muchos quieren que nosotros vivamos, por decírtelo así, Ujú. ¿verdad? Que tal vez en algún momento hiciste algo bien, como decías tú, y ya te dicen, es que ella hace todo bien. Y como Ujú. que viene esa presión social en que con que hice una cosa bien, ahora todo lo tengo que hacer bien, todo lo Ujú. tengo que hacer perfecto. Y muchas veces cuando te equivocas, ahí viene el ¡pum! No que Ujú. eras la perfecta, no que tú no te equivocabas. Pues poniéndolo en cualquier ámbito. Y viene a eso de que muchas veces nuestra vida gira en torno a lo que la gente está opinando de nosotros, ¿verdad?
Y se Ujú, nos olvida realmente tal vez los temas que hemos hablado, por decirte así, de la voz que me debería importar, la opinión que me debería importar es qué dice Jesús de mí, ujú, qué dice Dios de mí. Quiero agradar más a la gente, al vecino, al novio, a las personas, a la familia incluso, o quiero ujú, agradar a Dios. ¿A quién quiero agradar yo? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Verdad? Entonces ujú, realmente eh, llega a ser muy frustrante cuando no sabes a quién escuchar, cuando no sabes a quién seguir. Y quiero leerles lo que dice en el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 54 y versículo 17. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Sin duda, el Señor ya sabía, Dios ya sabía que muchos se iban a levantar en contra nuestra. En cuanto ujú, uno da el sí al Evangelio, en cuanto uno dice, yo quiero vivir una vida conforme que quiera agradarle a Dios, entonces muchas cosas se iban a levantar dentro de nosotros. En resumen, el enemigo iba a usar cualquier arma en nuestra actualidad para atacar tu vida. ¿Qué puede ser? Tus amigos, las redes sociales. Yo creo que, no sé, creo que ustedes tal vez se han dado cuenta en las redes sociales, cuando alguien sube contenido cristiano, sí o sí puede llegar a aparecer la persona que venga a juzgarte, puede aparecer la persona que venga a decirte cosas negativas. ujú, Pero veamos el otro ángulo, cuando vemos a personas subiendo contenido morboso, contenido indebido, yo siento que la mayoría aplaude, miles de vistas, miles de comentarios. ¿Qué sucede? Que realmente el enemigo va a querer que todo lo que sea para agradar a Dios sea mal visto para las personas. Entonces las personas ya empezamos a ver qué opina la gente de nosotros, ¿verdad? ujú. Entonces, realmente son puntos muy importantes que a nosotros tenemos que llegar a entender a quién queremos agradar, qué queremos, qué etiquetas queremos romper, desmentir más que todo también. Ujú. Ujú. Sí, es muy importante esa parte de que nosotros entender que debemos escuchar la voz de Dios, que Él es el Exacto. único. Y creo que como le hemos hablado en los episodios anteriores, que somos hijos de Dios, que eso Exacto. es lo que nos tiene que definir, porque si nosotros venimos, escuchamos las etiquetas que la gente nos empieza a poner, que la sociedad te impone, empiezas a perder esa identidad que Dios ha creado en ti, empiezas a perder lo que tú deberías decir, sino que a empezar a creer en esas mentiras quizás el enemigo te quiere poner, quizás la sociedad, así como decimos ahorita, literalmente las redes sociales es un área de batalla, a veces siento yo, porque la Mm, gente está como poniendo comentarios buenos, comentarios malos. Creo que cuando uno entra en eso de las redes sociales, está expuesto a recibir comentarios buenos y comentarios malos. Y siento que por lo mismo, la gente ya no tiene como esa identidad porque se empieza a creer como mm, esas mentiras que el ujú. enemigo le está diciendo. Y siento que una de las cosas en la cual yo quiero ver un poquito como en esto es precisamente, 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 precisamente. Está en el en, diccionario, búsquenlo. Les prometo que sí aparece esa palabra. en esta, bueno, en este episodio específicamente es de una historia que está en Juan. Y yo creo que la mayoría de nosotros conocemos esa historia, que se trata sobre la mujer adúltera. Ujú, Que obviamente cuando la mujer fue encontrada, em, ujú. toda la sociedad lo empezó a inculpar, a decirle que ella cometió obviamente adulterio, Adulterio. toda la gente literalmente lo empezó a decir y incluso querían tirarles piedra, A literalmente, pedrarla iban. ajá, querían Pedrearla. apedarla. Y justamente llegó Jesús y ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero Ujú, en arrojar la piedra contra ella. ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros nos llegamos a equivocar, muchas veces nosotros llegamos a cometer errores porque somos humanos, Claro. llegamos a fallar. Sin embargo, Dios no te está acusando. Dios Mm, no te está diciendo que pecaste. Obviamente,
tienes que arrepentirte, obviamente. Es importante cuando uno comete errores o literalmente llega a fallar a Dios, es muy Mm, importante el arrepentimiento. Pero realmente, si nos damos cuenta aquí en esta historia, Jesús no lo estaba acusando, Jesús lo protegió y le dijo, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. mm, Entonces, creo que hoy en día no estamos viendo nuestro pecado, no estamos viendo, creo que hay un versículo que ahorita más o menos se me viene a la mente precisamente un versículo que está en Mateo 7, em, 3 y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu tu propio propio ojo. ojo? Creo que este versículo realmente entenderlo, porque es que lo que pasa es que siento nosotros como humanos vemos los errores de la gente, Y ahí así como, andamos. Estás haciendo esto mal, chan, chan, ajá, chan. ajá. Y digamos, muchas veces cuando sabemos de un error de una persona, lo llegamos a acusar hasta cierto punto. Sí, Y realmente esto no es así. O sea, Dios dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién en esta tierra está libre de pecado? O sea, nadie. nadie. Entonces, por lo mismo, ellos se fueron y Jesús no, básicamente eh, no lo acusó. O sea, Jesús no lo acusó. Ujú, Entonces, muchas veces nosotros somos los que estamos acusando y no vemos nuestros errores, no vemos es en lo que nosotros fallamos. claro. Entonces, eso se vuelve a que tú le estás poniendo como esa etiqueta a esa persona, porque tú quizás vistes que esta persona falló, pero a cada rato le dices, es que fallaste, es que hiciste eso. ¿Qué va a Mm, pesar? Esa persona se empieza a creer esas mentiras y mm, empieza a perder como esa identidad que Dios puso en ella o en claro. esta persona específicamente. Por lo mismo, la importancia de que nosotros tenemos que realmente estar en la palabra y saber lo que Dios dice en nosotros, porque Dios no te acusa, o sea, Dios te libera de todos tus pecados. No, sin duda. Y esto me viene tal vez a las dos mentiras que yo, dos mentiras, va. O sea, del tema que estabas hablando, yo había puesto unos puntos y dos van acorde a lo que tú dices. Y es el cristiano no lleva una vida perfecta. Ujú, Y el cristiano que peca es hipócrita. Muchas personas llegan a pensar eso, ¿sabes? ujú, Y tú hablando acerca de esta historia de Jesús, me recordaba mucho eso, que muchas veces, la, ya poniéndolo en nuestro ámbito actual como ujú, cristianos, muchas veces eh, con el simple hecho de que tú acudas a una iglesia, muchas personas piensan que tú ya debes, como te dijera, de llevar una vida perfecta, ujú, ¿sabes? Como de el pecado en ti no tiene que vivir. Y hasta cierto punto creo que llega a sonar exagerado, porque obviamente como cristianos debemos abstenernos al pecado, más sin embargo sabemos que en algún punto van a venir cosas que vamos a cometer, pues somos ujú, humanos. Entonces, lamentablemente las personas, por eso me lleva al segundo punto, piensan que somos hipócritas, porque cuando uno se equivoca ya dicen, no, que eras cristiano, pues, sí, ¿qué ujú, pasó ahí? Si tú sabías que esto no se hace, ¿por qué lo hiciste, va? Entonces, realmente las personas no llegan a entender que a pesar de que, o sea, como cristianos creo que también es una lucha constante, ujú, porque Satanás va a estar atrás de ti, va a ujú, estar tratando de que tú caigas, ujú, va a estar poniendo tentaciones en tu vida, va a estar poniendo obstáculos en tu vida que hagan que hagas algo que deshonre a Dios. Y muchas veces, lamentablemente, pues podemos tender a caer. Y cuando sucede esto van a venir personas a juzgarnos, así, pero ujú, rapidísimo. Personas que tú jamás te imaginaste que te iban a juzgar. ujú, Entonces realmente es mentira. Un cristiano no es una persona perfecta. ujú, Un cristiano, aunque peque, un cristiano que haya cometido algún error, no lo hace hipócrita tampoco. Y eso es lo triste, porque cuando alguien lo hace, y las personas te empiezan a juzgar, obviamente tú te vas a alejar del evangelio, tú vas a decir, es cierto, soy una persona que no merece seguir a Jesús. ujú, Entonces realmente empezamos a creernos lo que las personas empiezan a decir, porque obviamente estamos en el punto más vulnerable, que es cuando ujú, fallamos. ujú, En la historia que tú acabas de leer, realmente nos recuerda que
muchas personas van a venirte a juzgar, Ujú. muchísimas. Todos los sacerdotes que estaban, creo que eran sacerdotes, ¿no? Personas que Sí. estaban a punto de apedrear a, a la persona, a estas, ¿cómo es? A la mujer De la adúltera. adúltera, a la persona, a la mujer adúltera, realmente ya estaban a punto de apedrearla, ya estaban Ujú, con las piedras en la mano, o sea, significa ya estaban para actuar, ya estaban para acabar su vida. Pero viene Jesús, Jesús, y ellos sabían que Jesús era poderoso. Entonces realmente cuando Jesús dice, ok, a ver quién no ha pecado aquí. Y ujú, es lo que sucede. Como tú dices, se nos hace tan fácil juzgar, juzgar. Eso se nos da natural, lamentablemente, juzgar se nos da natural. ujú, Y, y se nos olvida que nosotros también hemos cometido errores. Entonces, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y vemos cómo todos se alejan. Fijo, con la cabeza agachada, como que, ok, no importa si esta persona cometió un pecado grande o un pecado pequeño, como le decimos, pecado es pecado. Entonces ujú, realmente no podemos decir, ok, es que yo solo digo mentiras, pero esa persona cometió adulterio. No, realmente ante los ojos de Dios sea pecado. Entonces, tanto desde el lado cristiano como desde el lado no cristiano tenemos que aprender a no juzgar. Eso no nos corresponde a nosotros. Ese es un trabajo que no nos corresponde. Jamás nos va ujú, a corresponder juzgar a los demás. Es Dios quien en su momento va a juzgar. Como ujú, cristianos podemos aconsejar, podemos llegar a decir, mira, no hagas esto y esto y esto. ujú, En el, con el fin de ayudar a la persona, no con el fin de destruir a la persona, de destruir su fe. Entonces, como crear, como desmentir eso, ¿verdad? Un cristiano no es perfecto. El hecho de que uno quiera buscar a Dios es algo que van a venir muchas cosas a nuestra vida. Y tenemos que entender que en algún momento vamos a fallar y eso no te define, bueno, y eso no te quita el que Jesús te siga amando. ujú. Como lo dijiste tú también, acceder siempre al arrepentimiento. No podemos vivir jugando con el pecado. Eso es algo diferente, pero no está de más recalcarlo. No hay que vivir jugando con el pecado sabiendo de que Dios siempre nos va a perdonar. Ujú. Pero en algún momento que falles, siempre acude al arrepentimiento. Eso es lo que nos hace santificarnos todos los días. Entonces, son como dos puntos de lo que estamos desmintiendo tal vez en este episodio, ¿va? Las Ujú. etiquetas que se han formado en... Ujú. Sí, cabal, entonces sí es muy importante, por eso decimos que de verdad es realmente necesario entender cómo Dios nos perdona, porque incluso en una de las partes de acá, en Juan 8:10 dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete Mm, y no peques más. ahí sí. Creo que así como lo mencionabas tú, realmente Dios no nos acusa, Dios nos perdona. También es necesario llegar al arrepentimiento, pero también es no volver a pecar. Creo que Mm, lo más fácil es como venir, arrepentirte, volver a hacerlo, volver a arrepentirte, pero es como estás jugando con la gracia y la misericordia de Dios que nos ujú. está dando. Entonces es necesario que tú dices, bueno, pequé, te arrepentiste, pero no volver a cometer. Exacto, Entonces, exacto. creo que eso es muy importante, que nosotros como seres humanos nos llegamos a equivocar, llegamos a tener, creo que como seres humanos somos seres pecaminosas, creo que es Mm, entender esa parte y entender que ningún ser humano te puede acusar acá en la tierra. Creo que exacto. el único que te puede acusar es Jesús, porque al final ni Él te acusa, Él te perdona, así como lo Ujú, vimos en esta historia. exacto. Entonces, no te creas esas mentiras que a veces el enemigo te quiere poner, así como tú lo mencionas también, que a veces como cristianos llegas a equivocarte. Y la gente te empieza a juzgar o empieza como a Mm, ver tus errores y esa parte te hace alejarte de Dios. No, creo que ese es el momento donde tú tienes que venir y acercarte más y venir y humillarte más delante de Dios. No es el momento de alejarte, no es el momento de irte. Creo que es el momento de más venir y buscar más la presencia de Dios. tal Creo cual. que si tú quizás te sentiste como
en esa parte señalado por algo que hiciste. Creo que es importante acercarte a una persona que de tu total confianza, a un Ujú. líder de la iglesia, a tu pastor, Mm, a una persona muy cerca. Creo que para que ellos puedan apoyarte como ir durante este proceso también, claro. porque a veces es complicado, creo que hacerlo solo, sola, Volverte a integrar solo, ajá, sí. No, y realmente pensar en eso de que como cristianos más deberíamos de unirnos cuando vemos que nuestro hermano ha ujú, caído. Y honestamente, o sea, estamos desmintiendo y vamos a hablar con total franqueza. Gracias a Dios, bueno, en nuestra iglesia no se da, pero sí he escuchado que cuando tal vez alguien comete algún pecado o falla, lamentablemente los primeros en criticar son los mismos hermanos, son los mismos que están dentro de la iglesia, pero realmente encontrar ese lugar o cuando tú eres el cristiano que miras que tu hermano está flaqueando, está cayendo o cayó en pecado, no es nuestro deber decirle, mira, si quieres ya no. O si miramos que de la nada se alejó y nosotros decimos, bueno, está bien, ¿qué le podemos hacer? Realmente no es así. Hay que luchar por él, porque tal cual lo estoy diciendo, es nuestro hermano, o sea, somos una familia en Cristo. Entonces creo que como familia muchas veces podríamos sentirnos identificados que cuando le pasa algo a alguien que tanto queremos, realmente duele. ujú, Realmente nos duele cuando vemos que esta persona fracasó en esto o cuando a esta persona no le salieron las cosas como planeaba, por ejemplo. Siento que en ese lado familiar lo llegamos a sentir. Y como cuerpo en Cristo, como iglesia, debemos de sentir lo mismo. Ver que nuestro hermano está fallando, algo está sucediendo en su vida. Entonces, pedir la guianza de Dios para nosotros poder animarlo, para que no se ujú, aleje, para que realmente seamos ese apoyo que esa hermana en ese momento necesita. Entonces, como cristianos hay que apoyarnos. Sabemos que siempre tal vez puede haber una mala, ¿cómo te dijera? Eh, Persona con malas intenciones, porque ujú, como lo hemos dicho, no todos somos perfectos ujú, y lamentablemente tampoco todos tienen el mismo sentir. Muchas veces podemos ver corazones tal vez egoístas que solo miran por sí, por sí, por sí, ujú. pero tenemos que ser los corazones quienes se preocupan también por los que están a nuestro alrededor, con los hermanos que están a nuestro alrededor. Entonces, si tú conoces a alguien o si se te vino alguien en mente que ha estado luchando tal vez por su fe, que sucedió algo en su vida y quiso alejarse porque tal vez le iban a criticar o lo criticaron, que tú seas ese instrumento para que puedas levantar esos ánimos, ¿verdad? Ujú, Y tal vez otra historia que se me viene a la mente es la transformación total entre Saulo y Pablo, ¿verdad? ujú, Esto me lleva a otro punto que yo tengo por acá, y es que muchas veces decimos, una vez pecador, para siempre pecador. Y es que, ¿por qué lo digo así? Eh, si vemos la historia de Saulo, creo que es una historia de mis favoritas, ver cómo Dios usa a alguien que en nuestra actualidad uno diría, ¿qué onda, verdad? Y ujú, es que si lo vemos o recordando, resumiendo un poco esta historia, Saulo se dedicaba a asesinar cristianos, prácticamente. Todo aquel que predicara el evangelio era enemigo de Saulo. O sea, no te digo enemigo de cualquier persona, enemigo de quienes predicaban el evangelio, de los que eran seguidores de Jesús. Y, y después ver cómo Dios transforma. Obviamente hubo un proceso de por medio, porque él quedó ciego al impacto de estar frente a la presencia de Dios. Pero después de todo eso, cuando él comprende lo que Dios tenía para su vida, y ujú, vemos que literal hasta su nombre cambió, de Saulo pasa a ser un Pablo, y empieza a predicar y el amor que tú lees en las cartas que él le tenía a Dios, cuando él estando prisionero, él se sentía gozoso de poder seguir animando a otros lugares, a otras iglesias. O sea, ver cómo del odio pasó al amor significa algo, que él sí vivió en pecado y podríamos decir que era un pecado muy fuerte porque él odiaba el evangelio,
pero no quedó ahí su historia, no murió como un pecador. Ujú, Sí, pecó en su momento, mas ese no fue su final, sino que después hubo una redención que fue Cristo quien lo transformó, fue Jesús quien ujú, hizo la obra en él. Entonces, realmente, y esto a mí me cuesta pensarlo, porque yo sí he imaginado escenas y bueno, espero que, no quiero usar vocabulario, como te dijera, inapropiado, pero para que no nos bloqueen el video, pero vamos a decir, digamos, una persona que, que comete, tú ya sabes, que le quita la vida a otra persona, ujú, lo voy a poner así, y después tú miras a esa persona yendo a la iglesia, o sea, pongámonos a pensar un poco, ¿qué haríamos como cristianos? Sabiendo el perfil de esta persona, que qué cometió, cuántos cometió. O sea, es difícil, pero es tal cual le pasó a Saulo. O ujú, sea, eso no solo fue una historia del Nuevo Testamento, perdón, y ahí quedó. No, en nuestra actualidad se puede dar ese tipo de redención que solo Cristo da, que ujú, sabemos que esa persona pudo cometer los peores pecados que se te puedan venir a la mente. Pudo realmente hacer muchos destrozos tal vez en su vida, pero Dios es el único que puede marcarte un antes y un después. Una persona ujú, pudo estar toda su vida, 20 años tal vez de su vida, viviendo en puro pecado. Pero cuando tú entregas tu vida a Dios, tu vida no se queda en un pecado, sino que empiezas a recibir lo que Dios ha dado para ti. Empiezas a ver una transformación en tu vida. Entonces, me lleva a lo que hablábamos anteriormente, no solo podemos venir a juzgar de que, esta persona pecó y pecó y pecó. No nos corresponde a nosotros juzgar esa parte de las personas, sino que ujú, realmente ver cómo Dios es el que hace la obra en los que Él ha escogido, en los que cuando tú decides, entonces realmente uno no puede venir y decir, mira, no, has pasado toda tu vida, nunca has conocido a Jesús. Para conocer el Evangelio no hay edad. ujú, Y para trabajar de corazón tampoco hay límites. Entonces, una persona puede estar 20 años en la iglesia y tal vez no hacer nada, pero puede que venga una persona y en cuestión de meses tenga un encuentro con Jesús y haga más que solo el oyente, podríamos decirlo así. ujú. Entonces, realmente tener eso en nuestra mente, de que cualquier persona, cuando se rinde de corazón y pone su vida en manos de Dios, puede hacer maravillas, ¿verdad? Ujú. Sí, no, sí, la verdad es que esa historia es muy bonita. Creo que ver cómo Dios transforma, ver cómo Dios cambia su vida. Quizás mucha gente en su momento lo tiene como el perseguidor de los cristianos. Mm, Me imagino que eso ha sido una de las etiquetas que la sociedad literalmente lo ponía a Saulo, claro. porque perseguía a los cristianos. Pero, ¿qué Mm, hizo Dios con esa historia? ¿Qué hizo Dios con todo lo que él cargaba en su momento? Lo transformó, lo mm, llevó a, creo que cuando tú tienes como ese encuentro con Dios, Él te llega a cambiar, Él te llega a transformar. Creo que no solo como tú ya no vas a querer como esas mentiras que el enemigo te quiere poner, mm. sino que también llegas a ser transformado por el amor de Dios. Creo que Exacto. así como tú lo mencionabas, Pablo ya a final de su historia, él escribía cartas y cómo él animaba a otras iglesias. Es Sí. como muy interesante ver esa parte. Creo que si alguno de ustedes tienen como ese tiempo de leer las cartas de Pablo, es Mm, muy bonito. Creo que una de las cartas que a mí me encanta es el de Gálatas. Gálatas. Gálatas La y mía, ajá, Efesios. también, ajá, Efesios Efesios es mi también. favorito. Entonces creo que es muy, muy bonito como leer y ver como a cada una de las cartas, porque Mm, cada una de las cartas tiene algo, o un sea, tiene un propósito, propósito, ajá, exacto. algo bonito que te enseña. Entonces, creo que tu historia no se queda en donde empezó. Exacto, Ajá, tu historia exacto. puede llegar a ser como transformado, puede llegar a ser cambiado y creo que como siempre lo decimos, si tienes dudas en venir y aceptar como a Dios, acércate como a una persona, acércate a Mm, una persona para que puedas llegar a comprender un poquito más de qué es el evangelio, cómo es seguir a Dios. Creo que hoy en día ya mucho más fácil para nosotros que nos creamos en mentiras, en mm, cosas que no son. Entonces,
sí es muy importante que nosotros sigamos aprendiendo literal de lo que Dios dice de nosotros, de lo que Dios habla de nosotros. Y pues eso creo que es uno de los temas que queríamos tocar porque siento que muchas veces Mm, nos creemos muchas mentiras de nuestra historia, de lo que la gente dice. Eso llega literalmente a destruir nuestra identidad, pero entender que Dios nos ha dado una identidad es muy importante. sí. Creo que eso nos ayuda a ver incluso a entender el propósito de Dios que tiene para nosotros. No, sin duda, y creo que hablar de esto tal vez podríamos hacer una segunda parte, porque hay otros puntos que realmente se me vienen a la mente, pero no quisiera resumirlo tanto, porque creo que todo, darle su tiempo, o sea, al Ujú, tema es importante, pero esperamos que lo que hayamos hablado en este momento haya sido de mucha bendición para tu vida. Y bueno, si en algún momento te has creído algo de esto, pues realmente te damos nuestra opinión en lo que tal vez hemos visto o lo hemos vivido ujú, y cómo realmente que queremos como quitar ese pensamiento de que muchas veces muchas personas pueden decir, no, es que ya me han dicho que esto es así o que un cristiano es así. Realmente en todos los episodios, si es posible, lo voy a decir, tú abócate a la Biblia. ujú, Mira cómo Dios usó, cómo Dios transformó a otras personas. Mira cómo Jesús hablaba a los discípulos, porque tal cual le decía a los discípulos, es como, también te lo dice a ti. ujú, Entonces, es como realmente siempre abocarte a la Biblia y que sea Dios el que te guíe y el que te hable en ese momento. Entonces, pues realmente muy feliz de compartir este episodio. Nos sentimos muy bendecidas de que hayas llegado hasta acá. Entonces, esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Y bueno, pues creo que ya hemos llegado al final de este episodio. Entonces, como le decimos en todos los episodios, ay, yo, episodio. Ajá. Dije mucho esa palabra. Pero bueno, como les hemos dicho, pues esperamos se puedan suscribir a nuestro canal, estar ahí atento a nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Vamos a ponernos más activos en Facebook, como guiando, la verdad. Ajá. Entonces, realmente nos sentimos muy bendecidas y gracias por llegar hasta acá, ¿verdad, May? Sí, Ahí muchas estamos. gracias. Ahí nos vemos. Bye.